Vladimir Putin, fiel a su estilo, dice, y cuando decimos de bajarle los humos a Trump, no quiere decir únicamente que es amenaza contra amenaza, no. Putin le da por su lado, le da una palmadita y lo estabiliza. Le da un estate quieto, suavecito y lo estabiliza. Dice el presidente de Rusia, Vladimir Putin, Trump dijo en Davos, en Suiza, que si él hubiera sido presidente, esta guerra no tendría lugar. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Le robaron la elección. Dice, si a Trump no le hubieran robado la victoria en 2020, quizás no habría crisis ucraniana. Putin afirmó que si a Trump no le hubieran robado la elección, dice sepa más de RT, la crisis ucraniana de 2022 podría no haber ocurrido. El mandatario ruso resalta que siempre ha tenido relaciones pragmáticas con el mandatario estadounidense y está dispuesto a negociar sobre Ucrania. Putin, como todo un estadista, le da por su lado a Donald Trump, porque Donald Trump insiste y no puede olvidar lo que para él fue un fraude electoral, en donde dice, pues sí, Donald Trump no nos molestaba, con Trump tenemos una relación pragmática y pues sí le robaron la elección. Antes no decía eso, pero ahora dice, pues si no le hubieran robado la elección, no habría habido tema con pues lo que ahora está sucediendo. ¿Qué les parece si escuchamos qué fue exactamente lo que dijo Putin? Y esto suaviza la postura de Trump en estos ataques agresivos e impulsivos que suele tener contra Rusia. Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году. Я не могу. Esto me parece que es muy estratégico por parte de Putin, muy inteligente, porque, bueno, prácticamente le está diciendo, pues, si eso lo hace feliz, pues sí, le robaron la elección, y si él dice que con él no hubiera habido bronca, no se hubiera dado la crisis ucraniana, pues entonces no se habría dado la crisis ucraniana. Sin embargo, sabemos que una de las grandes amenazas que Trump hacía en aquel momento era a Alemania. Donald J. Trump amenazaba constantemente a Alemania en aquel momento, estamos hablando ya del 2018, bien entrado el 2019, con que no siguieran construyendo el Nord Stream. Ese era para Donald Trump una línea roja y amenazó a Alemania, a la Alemania de Angela Merkel, con quien tuvo relaciones muy tensas, con que sacaría a 35,000 soldados de Alemania, porque no tenía sentido que Estados Unidos estuviera defendiendo a Alemania de Rusia, si Alemania misma se entregaba a los brazos de Rusia con el Nord Stream, que le proveería gas a través del norte y que entonces dejaría pues sin relevancia los gasoductos que atravesaban Ucrania. Tiempo más tarde, los alemanes se empinaron solitos con Joe el Sleepy Biden, cuando el inútil, entreguista, vendepatrias y subordinado de Estados Unidos, Olaf Scholz, solito decidió empinarse. Así que Donald Trump no solamente sí intentó de forma abierta, de forma clara, de forma intransigente incluso, separar a Alemania de Rusia, amenazándolo con el tema del Nord Stream. Además, también fue el que inició y potenció las sanciones en contra de Rusia, porque en aquel momento el pretexto era la ocupación rusa de Crimea, a la que después le llamaron anexión de Crimea. Sin embargo, Trump finalmente salió del poder en la Casa Blanca y llegó Joe el Sleepy Biden, que a los 6 meses de ser presidente de Estados Unidos dijo que Putin era un criminal de guerra. Ustedes recordarán que Putin era un carnicero y a los 6 meses ya se aventaba frases disparatadas que te daban a entender por dónde vendría Sleepy Biden provocando a Rusia. Recuerdo que tiempo después se encontraron Putin y Biden en 2021 y Biden no le quedó de otra más que poner una sonrisita de oreja a oreja
de alguna manera echándose un poco para atrás. Sin embargo, para finales del año 2021, Estados Unidos acechaba con la presión y ojo, porque Donald Trump le había dejado sanciones muy duras a Rusia y Joe Biden lo que hizo fue dejarlas que corrieran. Igual que con China, Biden dejó las sanciones que Donald Trump ya había impulsado y después, cuando Rusia lanzó la operación militar especial, la guerra de invasión en contra de Ucrania en 2022, aquel 24 de febrero del 22, pues prácticamente Joe Biden se frotó las manos y dijo, si Donald Trump ya le había dejado sanciones a Rusia, pues ese es el camino. De tal suerte pues que Rusia no se achicó, Rusia no se rajó, por decir de alguna manera, exigió a Estados Unidos condiciones de seguridad, que Ucrania fuera neutral. Fíjense lo que es la soberbia de la ultraderecha. Fíjense lo que es la soberbia de la ultraderecha. Ya perdieron 120,000 kilómetros cuadrados. 120,000 kilómetros cuadrados, a pesar de que le llenaron de sanciones a Rusia, a pesar de que los europeos también sancionaron a Rusia. Ya no solamente es Crimea, 120,000 kilómetros cuadrados ha perdido Ucrania frente a Rusia, casi 1 millón de personas dadas de baja, tanto heridos que ya no van a poder trabajar como muertos. Se calcula que hay unos entre 400 y 500,000 soldados ucranianos fallecidos y otro tanto de heridos con amputaciones, con extremidades pues ya cortadas, que ya no va a ser su vida nunca más igual. Y además Ucrania perdió ya 120,000 kilómetros cuadrados. ¿Cuál era la precondición para no hacerles nada? Que Ucrania se mantuviera neutral. No, pero ahí va Olaf Scholz y ahí va Macron a decirle a Rusia, ¿sabes qué? Nosotros podemos invitar a la OTAN a quien se nos pegue la gana y tú no puedes opinar. Y entonces Vladimir Putin les contestaba, no pueden ustedes apelar a su propia seguridad si amenazan con ello la seguridad nacional de otro país que no tiene hostilidad en su contra. Los europeos se fueron embarcando, se envalentonaron, se fueron embarcando y no solamente invalidaron el postulado de la neutralidad ucraniana, de que no formara parte de la OTAN, sino además también Olaf Scholz, envalentonado, se subió al ring y le dijo a Putin, si te atreves a atacar a Ucrania, vamos a cortar el Nord Stream 2. Y tiempo después Olaf Scholz salía a decir, ay, Dios mío, los rusos no cumplen con sus acuerdos de gas y petróleo, los rusos son los que no cumplen, son bien malvados. Bueno, pues esos errores son los que les han estado costando a todos ellos el desprestigio colosal y la desestructuración económica. Ahora nos vienen a decir, es Rusia la que está sufriendo tremendamente, nosotros seguimos de pie, pero Rusia es la que ha sufrido. Cuando vemos que Medvedev sigue siendo canciller, sigue siendo consejero de Seguridad Nacional, que Lavrov sigue siendo canciller, que Putin sigue siendo presidente. Vemos que Ucrania, por ejemplo, ya nada más queda Zelensky, casi la mayoría de todos ellos ya no están, la mayoría de la cúpula inicial ya no está. Vemos que el Reino Unido ha cambiado de primer ministro 3 veces y el que está ahorita parece que se va a ir pronto porque también tiene bastante inestabilidad y unos niveles de impopularidad enormes. Vemos en el caso de Estados Unidos, Joe Sleepy Biden se va por la puerta trasera con mucha vergüenza, dándole amparos, perdones a sus familiares, a sus hijos y a sus hermanos. Y luego Kamala Harris, pues también condenada a la irrelevancia. Vemos pues en Italia un Mario Draghi que se tuvo que ir a otro puesto, una Meloni que tuvo que cambiar su postura porque en la Unión Europea la empezaron a presionar y de alguna manera los únicos, y aquí mi querido tocayo Jesús Castrejón me hace una buena observación, queda Zelensky ilegalmente, aclaro, tienes toda la razón tocayo, Zelensky está ahí porque
ya no quiso celebrar elecciones. Su mandato se extinguió en marzo del año pasado. Entonces, estos que dicen que le han estado golpes durísimos a Rusia y que venga Trump a decir, pues te voy a seguir haciendo lo mismo, pues claro, en Rusia le dijeron, hello Orange, estamos acostumbrados a eso, adelante. Pero también Putin tiene esta doble estrategia. Por un lado, la zanahoria para el zanahorio y por otro lado, pues también el palo para los garrotazos si estos hacen falta. De tal suerte, pues, que esto es lo que responde. También diplomáticamente dice, bueno, sí, por cierto, Trump tiene razón cuando dice que si no hubiera perdido, si no le hubieran robado la elección, chévere, no se hubiera dado la crisis en Ucrania, pero por otro lado, estamos listos para negociar. Pero fíjense que una negociación, si Trump se pone intransigente, una negociación no va a funcionar porque Trump quiere imponer. Pero si Rusia le dice, mira Trump, estas son las cosas que hay que hacer, Putin dice, yo he tenido una relación pragmática con Trump, así que es un hombre práctico, inteligente. Si de verdad quiere la paz, él sabe qué ofrecernos. Y el que ofrecernos, yo les digo qué le va a ofrecer o qué tendría que ofrecerles para que Rusia aceptara. Punto número 1, la neutralidad ucraniana en la OTAN, es decir, que la Ucrania no se haga parte de la OTAN. Punto número 2, la reducción del ejército ucraniano. Punto número 3, y que esto es lo más importante, reconocer las nuevas realidades territoriales que se ganaron en batalla, porque no solamente peleó contra Ucrania, peleó contra toda la Europa y contra toda la OTAN. Entonces, claro, las nuevas realidades, las nuevas conquistas territoriales es algo que Estados Unidos tendría que comprometerse a reconocer, y entonces veríamos de qué cuero salen más correas, porque los europeos siguen diciendo que están cerrando filas en torno a Zelensky, pero lo cierto es que en cuanto Estados Unidos diga, vámonos de aquí, no tenemos nada que hacer, Europa no podría sola con el peso de la guerra. Sin embargo, Putin le dice, venga, Trump, bájele tantito, bájele de X. Estamos listos para negociaciones con Estados Unidos sobre Ucrania. Putin dice que los patrocinadores occidentales del régimen de Zelensky tienen que obligarlo a cancelar la prohibición autoimpuesta de negociar para solucionar el conflicto. Además, afirma que en el 2020 le robaron las elecciones a Trump. Paula Andrea Valencia, cuéntanos más sobre estas sorprendentes declaraciones del mandatario ruso. ¿Qué tal, Adriana? Sí, ya adelantabas parte de lo que dijo el mandatario hace pocos minutos. Él dijo también que él y Donald Trump siempre han tenido relaciones pragmáticas y comerciales, que el Kremlin nunca se ha negado a tener contactos con la Casa Blanca, pero también se refirió a la prohibición de negociaciones promulgada por Zelensky cuando aún era presidente legítimo de Ucrania, y resaltó las presidenciales de 2020 en Estados Unidos y cómo estas habrían podido influir en el actual conflicto ucraniano. Escuchemos al mandatario. No puedo dejar de estar de acuerdo con que, si Trump hubiera sido presidente, si no le hubieran robado la victoria en el 2020, es posible que no hubiera tenido lugar la crisis en Ucrania, que surgió en el 2022. Siempre lo hemos dicho, y quiero subrayarlo una vez más. Estamos preparados para las negociaciones sobre la problemática ucraniana, pero hay cuestiones que requieren una atención especial. Por ejemplo, como es sabido, el actual líder del régimen de Kiev, cuando contaba con bastante legitimidad como jefe de Estado, emitió un decreto sobre la prohibición de negociar, y no se apresura a cumplir las indicaciones de sus patrocinadores. Sabemos que existen estas indicaciones sobre la anulación del decreto de la prohibición de negociaciones. Pienso que al fin y al cabo, los que pagan deben obligarle a hacerlo. Creo que tendrá que hacerlo. Efectivamente, habría sido mejor que nos reuniéramos, basándonos en la situación real de hoy en día, para hablar con calma sobre todas las áreas que interesan tanto a Estados Unidos como a Rusia. Estamos dispuestos, pero esto depende en primer lugar, por supuesto, de las decisiones y la elección de la actual administración estadounidense. Largo y complejo. ¿Y qué creen? Pues Donald Trump también le hizo una crítica muy fuerte a Zelensky. Dice, en lugar de llegar a la paz, en lugar de negociar,
Zelensky mandó al suicidio a muchísimos, a miles, a cientos de miles de soldados ucranianos, y esto puede durar toda la vida si se quiere, pero ¿para qué? Solo está muriendo gente que tendría que tener vidas tranquilas. Así que Donald Trump también lanza una fuerte crítica a Zelensky, quien parece estar completamente desconectado de la realidad. Y ahí es donde nos damos cuenta que Putin sí le bajó los humos a Trump, porque Trump ya no siguió insistente con las amenazas. Además, después del ridículo que hizo cuando señala que, nosotros, bla, 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 Rusia, recuerden, fellow Americans, Rusia nos ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial, y desde Moscú le gritaron, güey, Rusia no te ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial, Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial. Es como de, a ver, señor, ustedes ganaron en Hollywood. En la vida real, quienes llegamos a Berlín fuimos los rusos. Y con ello le bajaron un poco los humos. Pero Zelensky, medio desconectado de la realidad, dice, estamos coordinando nuestros esfuerzos internacionales. Hoy hemos celebrado reuniones pertinentes. En primer lugar, sobre los Estados Unidos y nuestros socios europeos. La paz a través de la fuerza es posible y creemos firmemente en ello. La clave es no bajar el ritmo y mantener la presión sobre Rusia. El único actor responsable de esta guerra, el que la desea y que prolonga la agresión y la ocupación. Los recursos energéticos, en particular el petróleo, siguen siendo uno de los factores más críticos para la paz y la seguridad real, y Europa debe trabajar más estrechamente con los Estados Unidos y otros socios globales en materia de recursos energéticos, no con Rusia. Estamos preparando nuestra diplomacia y nuestras comunicaciones internacionales para garantizar posiciones fuertes, no solo para Ucrania, sino para toda nuestra Europa. Doy las gracias a todos los que nos están ayudando. Ahora, Zelensky, por este lado, también el mensaje que manda es, pues esto es lo único que me queda, es lo único a lo que me puedo aferrar para no seguir de paria toda la vida, y entonces que Europa, es decir, aproveche la rusofobia de Europa y dice, Europa debe trabajar más estrechamente con Estados Unidos y otros socios globales en materia de recursos energéticos y no con Rusia, es decir, saber que la Atalante rusófoba le va a seguir ayudando a mantener esa narrativa. Dice, sepa más de la cadena RT, ¿por qué las negociaciones con Ucrania serían ilegítimas? Porque Putin sigue insistiendo, pregunta, ¿con quién tenemos que negociar para que las negociaciones sean válidas? Si a Zelensky ya no lo reconocemos como presidente de Ucrania. Zelensky, cuando aún era el presidente legítimo, promulgó un decreto que prohibía las negociaciones con Rusia. ¿Cómo pueden llevarse a cabo negociaciones si están prohibidas? Entonces, ¿los resultados de esas negociaciones también podrán ser declarados ilegítimos? Pregunta Vladimir Putin. El mandato de Zelensky como presidente de Ucrania finalizó el 20 de mayo de 2024. Aquí parte de lo que dijo Mr. Putin. Что касается вопроса, связанного, скажем, с переговорами, и тоже в этом смысле мы всегда говорили, хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике, но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания. Например, как известно, действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены? Я могу вам сказать, что если в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными. А это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными. De este señor se podría decir lo que quieran decir en Europa, pero el tipo es muy profundo en su sentir, es muy profundo en su pensar y es muy claro en su hablar.
podrán decir misa en contra de él. Lo cierto es que Putin parece el adulto de la relación con el resto de Occidente. Es cierto lo que dice. O sea, Zelensky acabó su mandato el 20 de mayo del 2024 y ya no quiso celebrar elecciones bajo el argumento de que la ley marcial lo impedía. Y entonces Vladimir Putin dice, ok, pero entonces la ley ucraniana dice que de ser el caso, entonces el presidente de la Rada Suprema, el Parlamento de Ucrania, es el que tiene que entrar en cargo, es decir, el gobierno encargado. Y Zelensky desde entonces ya no se reconoce en Rusia como el presidente legítimo, porque lleva un año, digamos, en tiempo extra, pero en la ilegalidad. Entonces, para Putin, dice, todo lo que diga este señor es ilegal, porque técnicamente él ya no es el presidente de Ucrania, ya no fue elegido para eso. Y dos, algo que me parece muy interesante de lo que pregunta Putin, cuando él era presidente de Ucrania, cuando estaba dentro de su periodo legítimo como presidente de Ucrania, él firmó un decreto que no ha revocado. En ese decreto prohibía negociar con Rusia mientras yo fuera el presidente y él fuera el presidente. ¿Va a tener validez? Eso me parece que habría que preguntárselo a Donald Trump. A ver, Trump, tú quieres obligar a Zelensky a negociar, ¿cierto? Pero Zelensky tiene firmado un decreto presidencial legítimo en donde se prohíbe al gobierno de Ucrania negociar con Rusia mientras Putin sea el presidente. Entonces, ¿ahora qué? ¿Cómo se va a poder revocar ese decreto? La verdad es que es bastante profundo. Franco, dice mi querida Lourdes Rodríguez, simple, sencillo y directo, se le entiende muy bien y me parece que es esto, sobre todo sensato. Saludo a Diana Sekachev, que nos acompaña desde Paraguay, un abrazote hasta allá. Al ratito tenemos la transmisión con nuestra queridísima Mercedes Canese de Paraguay. Bueno, entonces me parece que pregunta, ¿van a valer? Porque ese decreto lo emitió Zelensky cuando sí era presidente legítimo y se prohibía de gobierno a gobierno negociar. ¿Va a tener validez? ¿Lo van a respetar? ¿O simplemente van a decir, tiene doble invalidez? Una, porque él ya no es presidente legítimo de Ucrania, y dos, porque ese decreto no ha sido desechado por nadie. ¿Lo van a respetar? ¿Lo va a respetar otro gobierno que le continúe el legado? Eso me parece que es trascendente que se aclare antes de seguir adelante. Bueno, en ese sentido también mencionar otra cosa. Putin había también dicho dos cosas importantes al inicio de la operación. Dijo que el objetivo era la protección del pueblo ruso y de la gente rusoparlante del Donbass. Y dos, acabar o desnazificar a Ucrania. Y esto se traduce justamente en el grupo de Zelensky, del gobierno de Zelensky y el batallón Azov. Me parece que por ahí va el asunto.